Hosana, grande es el Señor. Oh, 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 Hosana al Altísimo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupe. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión de Mensaje de Amor para Salvación. Una grande bendición, hermanos, que Mensaje de Amor para Salvación siempre está preocupado por tener actividades y sobre todo campañas, temas que estén siempre pues edificando a la iglesia del Señor. Su hermano José García Peralta les saluda desde Tampico, Tamaulipas, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de estar a través de estos medios para poder compartir en este bello día que Dios nos regala. Y gracias, hermanos, de verdad a Dios que nos permite tener hermanos que se preocupan por nuestro bien espiritual. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Gracias por conectarse. Gracias por compartir también los videos. Vamos a orar primeramente, hermanos, a Dios y suplicar a Dios por su ayuda para que todo lo que hagamos esta tarde a través de esta predicación y todo lo que sigue más adelante, verdaderamente, hermanos, edifique y construya siempre la vida de la iglesia. Oremos. Padre bendito, le damos gracias, nuestro Dios, porque nos permite estar en estos momentos conectados a través de Mensaje de Amor para Salvación. Dios Santo, las redes sociales nos permiten también comunicarnos con los hermanos en diferentes lugares. Rogamos, nuestro Dios, que usted bendiga toda la actividad que los hermanos han preparado desde días anteriores y todavía lo que falta, para que podamos siempre aprender, crecer espiritualmente, conocer más de su palabra y sobre todo confiar más en nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque usted permite que todos estos medios nos ayuden y podamos, Dios, estar unidos aunque a distancia, pero siempre cerca del corazón y lo más importante, en comunión con usted. Gracias, Dios, bendíganos en esta tarde, bendiga lo que se va a hablar en esta tarde para que principalmente siempre sea su palabra, y rogamos a usted, nuestro Dios, para que siempre nos enseñe y nos permita, Padre, ser siempre pues discípulos para seguir aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que la palabra bendita nos enseña. Se lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, pues, no te afanes por hacerte rico. Es el tema que me tocó a mí. Sabemos que, hermanos, el tema general es no te preocupes por nada, pero sí ora por todo. Es lo que nos enseña la Sagrada Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Siempre es importante lo que Dios dice, lo que Dios enseña. ¿De qué manera, hermanos, nosotros podemos estar bien en este mundo a pesar de la pandemia, a pesar de problemas, a pesar de tribulaciones? No olvide usted, hermanos, que dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. No te estreses, es lo que está diciendo Pablo, sino que sean conocidas vuestras peticiones, nuestras necesidades, delante de Dios, ir al trono de la gracia, a través de Jesucristo. ¿De qué manera? En toda oración y ruego. Dos conductas: oramos, rogamos, pero también agradecemos. Hermanos, el tema de este día es los afanes del siglo. Bueno, hermanos, humanamente tenemos muchos afanes que están afectando, pero déjeme decirle algo, hermanos. El dinero tiene solamente dos caras. El dinero, hablando del sistema monetario, o es una bendición o es una maldición. O lo usas o te usa. O te rinde o tú te le rindes. Hermanos, buscar el beneficio del dinero y no buscar al dinero propiamente. Se dice que cuando piensa uno crear, por ejemplo, una empresa, nunca pienses cuánto vas a ganar o cuánta riqueza vas a crear o generar. Lo que deberíamos de pensar, hablando del dinero, primeramente es cómo satisfacer a través de una inversión una necesidad.
También, en cuánto podemos hacer un bien para el prójimo. Y créanme verdaderamente, hermanos, cuando nosotros pensamos en eso, y no pensamos únicamente cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a sacar, qué beneficio va a traer, pero pensamos sobre todo el beneficio que trae a la comunidad una empresa. ¿Cuánta gente va a tener dinero? ¿Va a tener seguro? ¿Va a tener beneficios? Hermanos, verdaderamente cuando pensemos de esa manera, y no solamente el dinero que vamos a acumular, entonces habrá más probabilidad de tener éxito. Porque si buscamos el dinero por el dinero, entonces nos estamos rindiendo ante el dinero y el dinero se convierte en un Dios para nuestras vidas. Mateo 6:24, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice que ninguno, oiga bien, ninguno puede servir a dos señores, ninguno, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice el Señor, no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Por eso el consejo, hermanos, de allá de Proverbios 23:4, Proverbios capítulo 23, versículo 4, hermanos, el texto dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste de esto. No te afanes por enriquecerte, por acumular. Mejor utiliza la prudencia, la mente, y deja lo que te va a afectar o perjudicar. Hermanos, entonces, le vuelvo a repetir, el dinero nada más tiene dos caras. O es una bendición o es una maldición. O usamos el dinero o el dinero nos usa a nosotros. O nos rendimos, hermanos, el dinero nos rinde, o nosotros no le rendimos al dinero. Hermanos, eso es obviamente básico. Mire, no podemos ser un médico si le vemos al paciente cara de una colegiatura de la escuela de mi hijo. No deberíamos de ser médicos. No deberíamos ser futbolistas. No. Si jugamos el partido de fútbol para comprar un BMW, no deberíamos. Ni tampoco deberíamos tener, obviamente, un buen padre. Obviamente, queremos pensar, si pensamos en cuánto hemos dejado de ganar por estar un día con nuestros hijos, no querramos ser buenos padres. Si yo no invierto en la vida de mi hijo, de mi hija o de mi esposa, y lo único que pienso cuando ellos me demandan tiempo, es que ese tiempo yo podría estar en la fábrica y generar dinero, no podría ser buen padre. Imagínense, hermanos, entonces, ¿de qué manera podemos recordar nosotros que el dinero es importante en la vida, mas no es lo básico en la vida? Es necesario para vivir, pero no es el lugar número uno. Proverbios 22, verso 4. Libro de los Proverbios, Salomón, 22, verso 4, dice, riquezas, honor y vida, tres cosas, son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Si verdaderamente, hermanos, quisiéramos que nos fuera bien en este mundo, mire, por ejemplo, usted a Salomón. Salomón, hermanos, en aquel sueño, Dios le pregunta y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Pídeme lo que quieras. ¿Por qué Salomón no pidió dinero? ¿Por qué Salomón no pidió poder? Hermanos, Salomón considera su situación, por eso era sabio, era prudente, era entendido. Y Salomón, hermanos, se da cuenta de lo que ahora propiamente como rey tenía como trabajo llevar al pueblo de Israel. Salomón le dice a Dios, si me vas a dar un pueblo tan numeroso, dame sabiduría. ¿Cómo voy yo a guiar a un pueblo con tan grande necesidad de liderazgo, de trabajo, de guía? ¿Cómo? Y le dice a Dios, Dios le dice, mira, le pasa la charola y prácticamente Dios le está diciendo, sírvete lo que tú quieras, Salomón. Hermanos, verdaderamente deberíamos de ser como Salomón. Dice Proverbios 22:4, la riqueza, el honor y la vida son el premio. Es una recompensa. ¿Cuándo? Cuando tenemos humildad a Dios, y recordemos que Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas.
Creo que no le entendimos al Señor. Creo que no entendemos lo que está diciendo el Salvador. Aprendan de mí. Ustedes tienen que ser mis discípulos, aprendiendo. Y miren, dice el Señor, porque yo soy manso y humilde. Si ustedes quieren que les vaya bien en la tierra, necesitan practicar lo que yo practico, dice el Señor. Y que es Proverbio, Salomón dice, la riqueza, el honor y la vida, 3 cosas. Obviamente el bienestar económico, el reconocimiento de los demás y la bendición de tener vida, dice el Señor, dice Salomón, y van a ser un premio adicional cuando tú seas humilde y tengas temor a Jehová. Recuerde lo que dice Proverbios 1:7, que el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué dice la Biblia de ser rico? Hermanos, hay 2 enseñanzas extremas que el día de hoy se están enseñando en diferentes lugares. Mire, se habla mucho del evangelio de la prosperidad. Creo que les gusta mucho a algunos porque sacan más. Pero también, hermanos, tenemos el extremo que se llama el evangelio de la pobreza. Y los 2, bíblicamente, están mal. Bíblicamente. Aquellos que creen, hermanos, que las riquezas son un signo, una evidencia de la bendición de Dios, obviamente promueven lo que comúnmente se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y ellos están enseñando, hermanos, que podemos nosotros ordenarle a Dios, exigirle al Todopoderoso que nos prospere financieramente. Pero hay algo interesante. En aquellos hermanos que predican esta situación que es la prosperidad, te piden mucho. Échale más, hermano. Échale de 500, échale de 1000, échale de $100, échale. Hermanos, pero en este caso dicen que tú des más para que Dios te dé más. Bueno, hermanos, no podemos nosotros exigirle a Dios que nos prospere. No podemos. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir también en escasez. En todo y por todo he sido enseñado, dice el apóstol Pablo. Hermanos, entonces, sabemos que verdaderamente, hermanos, uno puede tener gastos financieros grandes, obviamente extravagantes. Pero, hermanos, es una falsa teología que está en contradicción con muchas advertencias de la palabra de Dios contra la avaricia. Entonces, hermanos, hablar directamente del evangelio, la prosperidad, hay un problema de avaricia. Lucas capítulo 16, por favor, tome su Biblia conmigo, tome los textos que le estoy comentando y por favor revíselos. Lleve una relación de lo que se está anunciando su servidor y cualquiera para que usted verifique y sea como lo debería, que todo lo que estamos enseñando a través de esas pantallas y estos micrófonos sea de acorde a la bendita palabra de Dios. Bien, Lucas capítulo 16, versículo 14. Los fariseos, dice la palabra de Dios, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros. Otra versión dice, hermano, otra versión dice que los fariseos amaban al dinero, pero también se burlaron de él. Entonces Jesús les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce tus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿De qué está hablando el Señor? De la avaricia. De que directamente dice que los fariseos amaban al dinero, o que los fariseos eran ávaros. ¿Qué es ser un ávaro? Alguien que codicia acumular, tener, eso es avaricia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimo sinsabores o daño. La versión Reina Valera 60 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es definitivo. Hermanos, cuando alguien tiene ese propósito de la avaricia, propiamente dice el cual estás codiciando.
¿Y qué sucede cuando llega a ese extremo? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. El dinero los mareó. El dinero los perdió. Hermanos, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Tenemos que estar obviamente alertas. Y también tenemos que identificar y rechazar enseñanzas de aquel mal llamado evangelio de prosperidad. La única manera que debemos de prosperar está en la tercera carta de Juan, versículo 2. Dice Juan, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma también. De esa manera, deberíamos directamente, hermanos, tener una prosperidad espiritual. Y si Dios nos quiere bendecir, hermanos, bueno, ahorita lo vamos a comentar. Déjenme todavía. Entonces, hermanos, entendamos bien que el evangelio de la prosperidad no va de acuerdo a la palabra de Dios, por los diferentes textos que le voy a mencionar. Hermanos, ir de un extremo a otro extremo es peligroso. Necesitamos tener un equilibrio espiritual. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es generoso, y Dios sabe a quién bendice, no a cualquiera, porque directamente a este tipo de personas codiciosas o avariciosas, no es Dios el que les bendice. Por lo tanto, hermanos, esta falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad, o el otro extremo que es el evangelio de la pobreza, hermanos, el evangelio de la pobreza enseña y afirma que el dinero y las posesiones son malas. No es cierto. Tú puedes trabajar y a través de la bendición y tu superación académica, tu superación laboral, te puede dar una postura muy importante en los trabajos, en las fábricas, oficinas. Hermanos, yo también he trabajado en compañías y créanme, hermanos, cuando hay un compromiso con la compañía, y si máxime utilizamos lo que dice Colosenses capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Si verdaderamente, hermanos, el día de hoy los cristianos, todos los hijos de Dios que conforman la iglesia de Cristo, trabajaran conforme a Colosenses capítulo 3, y la gente viera mi responsabilidad, mi puntualidad, mi productividad, mi respeto, o sea, todo lo que implica un trabajo como para Dios. Yo siempre he dicho esto y me lo van a escuchar muchas veces. Los periódicos dirían, buscamos trabajadores de la iglesia de Cristo porque trabajan con buena productividad. Hermanos, pero a veces veo que no. Entonces, queremos prosperar, tenemos que estudiar. Vete a una escuela, toma una capacitación, no sé, soldadura, computación, algo que te ayude a tener una posición mejor. Ahora, hazte un buen trabajador. Llega temprano, respeta a tus jefes, respeta a tus compañeros, sé productivo, no gastes tiempo de la compañía, no vayas tanto al baño, no andes calentando comida antes. Hermanos, la gente, los jefes te ven. De veras, hermanos. Y cuando el jefe te ve, tu estilo de trabajo y peor, o mejor dicho, cuando ve que eres de la iglesia de Cristo, algún día va a querer conocerla. Por tu mismo testimonio, por tu misma vida. Mire, Proverbios capítulo 30, versículo 8. Dice el proverbista Salomón, aleja de mí falsedad, le dice a Dios, y la mentira. Esta debería de ser nuestra oración. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Así deberíamos de pedirle a Dios. Dios, aleja de mí la falsedad, que yo no sea hipócrita. Aleja de mí la mentira, pero, Padre Santo, no me des pobreza. Mi Dios, no quiero caer a esos extremos. Ayúdame a tener un buen trabajo, Dios. Mis hijos necesitan, bueno, que yo les provea un poquito para que tengan algo básico en el hogar. Lo necesario para estudiar, para convivir, para tener la familia, la recreación. Pero tampoco me dé riqueza. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que con la pobreza, la misma palabra de Dios dice que yo blasfeme tu nombre. Pero también no me dé riqueza, que yo me olvide de ti.
Manténme del pan necesario. Aclaro, la Biblia no condena la riqueza. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Pero también la Biblia no defiende la pobreza como camino hacia la rectitud. Oiga bien esto. Como camino a la rectitud, no está defendiendo la Biblia. Hay mucha gente, hermano, que puede ser rica y puede ser recto. Sí los hay. Hermanos, entonces, si realmente la Biblia no condena la riqueza ni defiende la pobreza, no deberíamos tampoco usarlo nosotros. Podemos saber que la presencia o la ausencia del dinero no es la forma de medir la bendición de Dios. Oiga bien esto. Proverbios 22, 2. El rico y el pobre se encuentran, pero a ambos los hizo Dios. Así, los ricos y los pobres tienen esto en común, que el Señor Él es el hacedor de todos ellos. Porque dice Proverbios, allá en Proverbios 22, 2, los ricos y los pobres tienen algo en común. Dice, se encuentran, se conocen, porque a los dos los hizo Dios. En Hebreos capítulo 11, hermanos, cuando llegamos a Hebreos capítulo 11, un texto conocido como la Galería de la Fe, hermanos, o el Salón de la Fama de la Fe, podemos leer, hermanos, acerca de héroes mártires. Pero había ricos y pobres, que formaron, obviamente, la estructura de la historia de la iglesia. Lo que hizo diferente, hermanos, no fue la cuenta bancaria de ellos cuando tuvieron dinero. Lo que hizo diferente es cómo usaron obedientemente la oportunidad para promover la obra de Dios a través de los beneficios que tuvieron aquí en la tierra. Hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 38, Hebreos 11, 38, dice, de los cuales el mundo no era digno. No, hermanos, el mundo no fue digno de todos estos que verdaderamente nos dejaron lección de fe. Y que va a encontrar usted ricos y pobres, no nada más de una sola área. Hermanos, por lo tanto, recordad directamente, hermanos, que el problema no es la riqueza, no es el dinero. El problema es la actitud del corazón hacia el dinero. Eso es lo que realmente, hermanos, determina todo. En lo concerniente al Señor, ¿de qué manera, hermanos, la actitud del corazón de las personas son hacia Dios? He conocido personas, hermanos, he conocido hermanos en la fe que son muy generosos. Pero ¿sabe qué? También son muy ricos. Gloria a Dios por ellos. Porque, hermanos, a pesar de que todo lo que hacen para obtener su trabajo y poder tener una economía mejor, para con Dios son muy generosos. Una ocasión, una persona de ellas me fue a visitar a la congregación donde yo predicaba. Teníamos una campaña. En una congregación pequeña, hermanos, no muchos fondos económicos. Esta persona llegó, hermanos, un día. Y en ese día me dijo, hermano, quiero preguntarle, ¿ocupa algo para la campaña? ¿Le puedo ayudar yo en algo? La persona tenía economía. Pero la verdad, hermanos, teníamos ya organizado todo, gracias a Dios. Pero esa persona, hermanos, se acercó y me dijo, le voy a dejar 500 pesos por si necesita algo. Y si ocupa, por favor, tenga la confianza de hablarme. Pero también le quiero pedir un segundo favor. Mi hermano, si usted se entera de que la iglesia aquí en esa ciudad o algún lugar cercano tiene necesidad, por enfermedad, por desempleo, por cualquier necesidad, y usted sabe que es una necesidad real, le pido de favor que me lo haga saber. Esa persona, hermanos, tenía economía muy buena, pero no era egoísta. Por eso, hermanos, directamente entendamos que no es el dinero, es la actitud para con el dinero. Dijo alguien, hermanos, verdaderamente el dinero es mágico en la iglesia. Mágico, de veras. Oiga, cuando usted va al súper, por ejemplo, al súper a comprar su mandado, mire lo que hace el dinero. Y usted va a comprar mandado, usted ve su cartera y pues trae ahí su dinerito. Y ve el mandadito que necesita y empieza a echarle.
Pero un billete, hermano, de 500 pesos, por ejemplo, ahorita, cuando usted va al súper a comprar su mandado, su despensa, ¿de qué tamaño queda un billete de 500? Cada vez, hermanos, el billete de 500 se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito en el súper. Pero cuando llegamos a la iglesia, ese mismo billete de 500 se hace tan grandote que hay quien puede hacerlo. Pero dice, es tan grande el billete que no puede salir de la cartera. Mejor uno de 20. Ah, total, Dios no necesita de mí. No, no necesita. Pero ¿sabe qué estamos demostrando? La actitud de nuestro corazón hacia el dinero. Y demostramos propiamente que nos interesa más el dinero y lo cuidamos más que la relación con Dios. Podemos recordar a Abraham, Isaac, Jacob, hombres que tenían economía, que fueron ricos. Salomón, un hombre, hermanos, que fue de los reyes más ricos del mundo. Es más, dicen que la plata, hermano, la palabra de Dios dice que la plata valía nada en los tiempos de Salomón. De tal manera, hermanos, que realmente en los tiempos de Salomón, Israel tuvo una economía verdaderamente sorprendente, grandemente rica a través de Salomón. Pregunto, ¿cómo usó Salomón el dinero? Lo usó como un accesorio, más no el servicio a Dios. Hermanos, así que debemos de entender que el dinero es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Ahora, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 8, versículo 3. En Lucas capítulo 8, versículo 3, la Biblia nos dice, hermanos, que las mujeres ricas, las mujeres de dinero de los tiempos de Cristo, apoyaron el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Le daban dinero a Judas para que lo guardara. Y cuando el Señor Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados, usted puede recordar que de los hombres que fueron a reclamar el cuerpo del Señor, eran hombres ricos, bien conocidos y bien conectados, obviamente con autoridades, porque pidieron el cuerpo y pagaron de su propio dinero para sepultar el cuerpo del Señor. Eran hombres ricos. La riqueza no es el mal. Por eso dice Proverbios, o sea, no te afanes por hacerte rico. Mejor preocúpate y trata de ser un cristiano a la luz de las Escrituras. Para que podamos entender propiamente, hermanos, que en Hechos capítulo 2 entendemos que la iglesia primitiva compartía los recursos. Y la iglesia primitiva, hermanos, ricos y pobres, cuidaban de toda la iglesia. Es lo que tenemos que aprender directamente. Ahora, si usted recuerda de los 10 mandamientos en Éxodo 20, 17, Dios, el 10º mandamiento es propiamente contra la codicia. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni de su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada codiciarás. Hermanos, no deberíamos obviamente ser envidiosos con alguien que ha prosperado. Pero créanme, hermanos, a veces yo veo que en la iglesia nos gusta más envidiar o estar ahí de celosos porque alguien compró un carro, porque alguien tiene una casa, porque alguien tiene algo. No, hermano, deberíamos decir, gloria a Dios, hermanos. Dios le bendijo. Algún día, quiera Dios también que me bendiga a mí. Y si no, bueno, dijo Pablo, he aprendido a contentarme. Hermanos, cuando se trata directamente de la riqueza terrenal, Dios, oiga bien esto, nunca condena a los ricos, pero advierte que el pecado de entrar, hermanos, obviamente en una ecuación, cuando el dinero se convierte en el objetivo final o en la búsqueda principal de la vida. Ahí sí tenemos un problema. Y Pablo habla de ello. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Primera carta a Timoteo capítulo 6, verso número 9. El apóstol Pablo dice que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos
hunden a la gente en las ruinas y en la destrucción. Porque el amor al dinero, hermanos, oiga bien esto, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos males. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. ¿Cuál es la razón? El amor al dinero. Cristo dijo, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, nadie, porque menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno, pero va a despreciar al otro. Y dice el Señor, no se puede servir a la misma vez a Dios y a las riquezas, no se puede. Hermanos, no es una manera adecuada a la palabra de Dios. No, hermanos. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Primer libro de Samuel 2:7. Gracias, hermanos, por compartir el video. Primer libro de Samuel 2:7. Dice, el Señor da riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. A veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué yo no tengo más? Y yo a veces pregunto, ¿tengo lo necesario? Sí, y tengo más. Gloria a Dios. Eso es bueno. Porque ¿sabes qué? Hay gente que no tiene ni eso. Hay gente que no tiene ni lo que tú tienes ahorita. Y desearía tener lo que tú tienes para poder tener lo necesario. Y sin embargo, hermano, recuerdo una ocasión, un jovencito que se me acercó hace muchos años. Y este jovencito me decía, hermano, yo quisiera tener dinero. Dice, no tengo dinero. Es más, he oído que se le puede vender el alma al diablo. Le digo, mira, para empezar, tú no puedes vender algo que no te pertenece. El alma no es tuya, el alma es de Dios. Y definitivamente no hay forma de que tú humanamente hagas ese tipo de situación. Mejor, ¿por qué no te pones a estudiar? ¿Cuál es el propósito del dinero? A ver, cuéntame. Las muchachas. ¿Cómo? Dijo, sí, es que yo quiero tener dinero para que las muchachas me busquen. Pues no soy tan agraciado, hermano. Mire, no soy guapo. Le dije, ¿sabes qué? Creo que andas en muy mala información. Dice la palabra de Dios, el Señor da la riqueza y da la pobreza. El Señor humilla, pero también enaltece. ¿Cuándo te va a dar el Señor bendición? Cuando tú le obedezcas a Él. Lo que dice la palabra de Dios, al que se humilla, pero también al que obedece a Dios. Hermanos, entonces deberemos de preocuparnos por luchar contra la tentación de la arrogancia. Primera de Timoteo 6:17. Primera carta a Timoteo 6:17 dice la palabra de Dios, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, pero también que no pongan la esperanza en las riquezas, que son inseguras. Mejor que pongan la esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia, para que sí lo disfrutemos. Hermanos, entonces, dice Pablo, tengan mucho cuidado con lo que ustedes buscan. Pero a los que ya son ricos en este mundo, por favor, no pongan su esperanza directamente en el dinero. No, pónganla en Dios. Porque la riqueza, hermanos, ¿se acuerda usted de Job? Job tenía mucha riqueza. Job era un hombre muy afortunado. Job era un hombre, hermanos, que verdaderamente usted puede recordar, era rico, era un hombre que estaba económicamente bien posicionado. Tenía animales, tenía trabajadores, tenía camellos, rico, hermanos. Y de la noche a la mañana se quedó sin nada. Dice la Sagrada Escritura que llegaron los sirvientes, le dieron la noticia, ¿sabes qué? Vino un viento, se acabaron tus animales, vino otro viento, o un ventarrón y las asnas, y te quedaste sin nada, ya no tienes nada. Y luego llegó otro, le dijo, ¿sabes qué? Tus hijos estaban conviviendo y pues vino un viento, tumbó la casa y los mató. Se quedó sin nada, sin familia, sin dinero, sin salud. Dice Dios claramente, no pongan la esperanza en las riquezas. Mejor pongan la riqueza en Dios, que nos provee de todo, en abundancia, para que verdaderamente lo disfrutemos. Todo lo que Dios nos permita tener, hermanos, es bendición de Dios. No es mío. Somos administradores de los bienes que Dios nos da. El problema es cuando siempre decimos,
mi dinero, mi cuenta de banco, mi carro, mi casa, mi. ¿No le pasó eso al rico insensato? He logrado tanto, dice, mis graneros, mi siembra, mi todo yo. Hermanos, ¿y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, otro lo va a disfrutar. Tú no vas a disfrutar nada. ¿De qué le sirvió? Hermanos, hay mucha gente que literalmente está de esa manera también. Recordemos, propiamente dice a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inseguras. Mejor que pongan su esperanza en Dios, porque Dios nos provee de todo, y más en esta pandemia. Bendito Dios. Yo pensé que la situación iba a estar más difícil, pero como hemos puesto nuestra confianza y nuestra dependencia en el Dios del cielo, en el Dios que dijo Pablo también, hermanos, allá en Filipenses 4:19, mi Dios, dice, suplirá todo lo que necesiten. Hermanos, entonces Dios se encargará de ello. Recuerden también, hermanos, que el Señor Jesucristo habló de los ricos. En Mateo capítulo 19, versículo 23, dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que una persona rica entrar en el reino de Dios. No dijo que era imposible. Dijo que era difícil. Por favor, no le pongamos donde Dios nos dijo. Porque luego la gente, yo he escuchado, hermanos, es que ningún rico se va a salvar. No. Dice en la Sagrada Escritura que es más fácil para un camello entrar por el ojo de la aguja, y no está hablando de la aguja de hilvanar, pero dice que una persona rica entre en el reino de Dios. Es difícil. Hermano, recuerde al joven rico que le pregunta al Señor, oye Señor, ¿de qué forma puedo yo heredar la vida eterna? Y Cristo le dice, bueno, ya tiene los mandamientos. Dice el joven, sí Señor, desde mi juventud los he obedecido. Y el Señor no le rebatió. Le dijo, bueno, mira, una cosa te hace falta, una cosa nada más. El joven esperaba ansiosamente, ¿cuál? Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí se acabó todo. Dice la Escritura que se puso muy triste. ¿Por qué? Porque amaba más sus riquezas que a Dios. Y más porque el Señor le dijo, vende todo y sígueme. Hermanos, rico o pobre, tenemos la misma responsabilidad. Debemos de mantener nuestras prioridades correctas en las manos de Dios y encomendar todo el trabajo en el Señor. Evitar, obviamente, desperdiciar nuestras vidas en cosas que no duran, porque seremos entonces mayordomos, buenos y fieles. Eso es, hermanos, obviamente, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente, desiste. Y luego también Salomón dice, ¿has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Hermanos, hay mucha gente que literalmente se esmera tanto por tener dinero, que luego no le alcanza, que luego no es feliz, que luego no disfruta. Y mire, dice también Proverbios, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Sabe? Hermanos, entonces el dinero, hermanos, es un tema de muchos debates en la vida espiritual, pero es una fuente también, entendámosla, de bendición de Dios, y que propiamente, hermanos, el dinero es un área donde el enemigo ataca a los hijos de Dios para desviarnos. Muchos hermanos a veces dicen, hermano, pues no voy a ir el domingo porque voy a trabajar. Dios sabe que yo necesito el dinero. Le digo, pero en el día de adoración, el día de la reunión también vas a trabajar. Hermano, es que es una bendición tener overtime. No. Cualquier cosa que te aparte de Dios no es bendición. Cualquier cosa que te aparte de la adoración y de la comunión con Dios y con la hermandad, no viene de Dios. Acuérdate, el diablo también se viste como ángel de luz. Y todo lo que te aparte de Dios no es de Dios. Hermano, pero yo nada más compro billete de lotería. Si me lo saco, le doy la mitad a la iglesia. Así me dijo uno. Le dije, bueno, nada más toma en cuenta que estás cayendo en avaricia. Pero es tu decisión. Yo no te puedo obligar, ni te voy a obligar. Tú sabes lo que haces.
De veras, hermano, de veras, mire, yo lo compro porque si me lo saco, la mitad la entrego a la iglesia. Y él iba a decir, bueno, si te lo sacas, me hablas para que me dé la mitad y yo te lo administro. Pero, no, hermano, ¿para qué bromear con cosas que literalmente Dios está sabiendo y advirtiéndonos? Porque Dios quiere, mi hermano, a usted bendecirlo con toda clase de bendición. Materialmente, hermanos, mire, no hay judíos pobres. Conozca a los judíos. Y todos los judíos, hablando como raza, es muy próspera. Gloria a Dios por ello. Estuve en Polanco, bueno, sé que son dueños de muchos lugares. Gracias a Dios por ellos, hermanos. Pero si verdaderamente, hermanos, ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que también usted va a ser bendecido. Pero no por el dinero, no busque dinero. Si llega el dinero, bueno, es algo adicional. Y es para gloria de Dios. Y es para usarlo para Dios. Hermanos, porque es un tema que debemos aprender. ¿Qué dice Dios propiamente de la riqueza? Primero, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de comportarnos con relación al dinero y los bienes materiales. ¿En dónde? Bueno, número 1, la Biblia nos habla del contentamiento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10. Primera carta a Timoteo 6, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Teniendo dos cosas nada más, sustento y abrigo. Dice el apóstol Pablo, hermanos, estemos contentos con Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente, hermanos, aprendemos que Dios nos bendice y nos permite tener ropita. Dios nos las da. Hermanos, Dios es bondadoso. Yo le pudiera decir, tengo años que yo personalmente no me compro algo de ropa, ni pantalón, ni camisa, porque Dios me ha proveído de diferentes maneras. Digo, gracias Dios, porque yo vivo, a veces digo, yo lo digo, bueno, a veces lo digo así, yo vivo de la caridad. Un día un hermano me regala una camisa, me regala un pantalón, una hermana, bueno hermano, fíjese que tengo ropa, si no le ofende, llévesela, y si le queda algo, úselo, y si no, regalo a la iglesia. Hermano, yo tengo cuerpo limonero, regularmente todo me queda. Entonces, bueno, no, tampoco me quedo con todo, tampoco voy a exagerar, no, también hay cosas que llevo a la iglesia. Hermanos, por favor, lo que les sirva, lléveselo. No hay nada vendido, es un regalo de Dios. Hermanos, pero si Dios se encargó de Elías mandándole cuervos para el alimento, también Dios nos va a bendecir. Dios no ha dicho, hermanos, Dios no le promete que le va a dar un cheque para que vaya al Tama, aquí a Tampico, que es un centro comercial, y se vista de ropa. No dice eso. Pero dice también la palabra de Dios que a Israel, por 40 años en el desierto, no se le desgastó ni el calzado ni el vestido. Cuando yo hablo de esto, digo, y no era flexi. Porque los zapatos flexi aquí en México es que se venden, hermanos, duran 4 o 5 años. Uno ya quiere estrenar y el zapato no se acaba. Bueno, Dios ayudó a su pueblo para que no ocupara zapato, no ocupara tampoco vestido, porque Dios, hermano, le cuidó. Entonces, número 1, tenemos que aprender a tener contentamiento. La palabra de Dios, hermanos, dice que el que busca riqueza cae en tentación. ¿Por qué? Porque desvía la mirada de Dios y se enfoca en la meta, que es dinero. Dios es el dueño de todas las riquezas. Y déjeme decirle que Él puede dárnoslas sin siquiera buscarlas. Dios lo puede hacer. Como le pasó directamente a Salomón. Salomón no pidió ninguna riqueza, pero Dios le dio más que a cualquier hombre de la tierra. Así también Dios puede bendecirnos con riqueza, pero no debe de ser nuestra prioridad, sino siempre la prioridad es Dios. Y lo demás, dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y también su justicia. Y la promesa es, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito Dios, hermanos, que cumple verdaderamente. Creo que si usted ha puesto a Dios en primer lugar, estará de acuerdo conmigo en esto. Siempre cumple, y algo también, Dios nunca llega tarde. Alguien decía hace días, oiga hermano, pero es que yo me desespero porque pasa el tiempo. Espérame, Dios tiene su calendario y Dios tiene su reloj. Dios sabe cuándo y Dios sabe cómo. Por lo tanto,
Hermanos, Primera de Timoteo capítulo 6 dice directamente que raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que, hermanos, entonces el raíz de todos los males es el amor que ponemos nosotros directamente en el dinero. Entonces, número uno, con relación del dinero, debemos de aprender a contentarnos. Dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Gracias, Dios, porque me tienes con lo básico. Incluso que no me falte el pan que ande mendigando y que no me sobre, que después tenga soberbia. Manténme con el pan necesario. Esa debería de ser nuestra oración. Y claro, siempre, Padre Santo, gracias porque tu bondad me sostiene. Verdaderamente lo que tenemos en la mesa, Dios se lo ha regalado. Claro, la mano de la familia también tiene que ver algo cuando preparan alimento de la bendición de Dios y disfrutamos cosas todavía más ricas. Número uno, contentamiento. Número dos, no codiciar. El mandamiento que Dios, hermano, entregó a Moisés hablando del 10º mandamiento, allá en el Antiguo Testamento, no codiciarás. No seas envidioso. Si tu hermano, tu hermana tiene una pantalla nueva, Dios le está bendiciendo, gloria a Dios, hermano. Yo a veces yo vacilo a veces y digo, hermano, qué bendición que le está yendo bien. ¿Sabe por qué? La ofrenda va a crecer. Bueno, yo lo digo como broma, ¿verdad? Pero porque debería de ser. Si Dios me da más, yo también tengo que dar más. ¿No puedo seguir dando 20 pesos? Oye, ahora ya soy supervisor, soy subgerente, tengo un salario y sigo ofrendando 20 pesos. Hermanos, acuérdense que Dios da, pero también Dios quita. Así que, hermanos, no codiciar. ¿Por qué? Porque las riquezas son efímeras. Un día, hermanos, están y otro día han desaparecido. Número 3, no se compare. No está viendo a los demás a ver qué tienen y qué no tienen. Cuando vaya usted a la casa de alguien, no esté viendo qué tiene y qué no tiene. No, no, no. Cuando usted llegue, hermanos, a algún lugar, simplemente, hermanos, vea. Y si ya le ha ido bien al hermano o la hermana, dígale, gloria a Dios, hermano, estoy contento porque te ha ido bien. Verdaderamente, felicidades, hermano. Dios te bendiga, te siga prosperando. Me alegro contigo y me alegro porque estás bien y te va bien. Nada más decir, hermano, cuida tu fe, no faltes a la iglesia. Pero no compararse con los demás. Hay un pensamiento que se llama desiderata. Yo sé que tal vez usted lo ha escuchado, me salgo un poquito de la Biblia. Desiderata dice algo, hermanos, algo que es importante. Dice, nunca te compares con los demás porque siempre habrá alguien más arriba que tú, pero también otros abajo que tú. No te compares con ellos. Hermano, siguiente, no te afanes. Cristo dijo, basta cada día su propio mal. Cristo nos enseña en Mateo 6:34 a no afanarnos y desgastar nuestras energías por los problemas de hoy o de mañana. Debemos ocuparnos las cosas que tenemos hoy, porque mañana será otro día, las bendiciones serán otras y serán nuevas. Pero mañana, hermanos, ya tiene su propio problema y ya tiene su propia bendición. Aprendamos a vivir el hoy. Y aprendamos a vivir como si este fuera el último día de nuestra vida en la existencia en la tierra. Porque entonces tendremos una perspectiva diferente. Saber que vamos a Dios y saber que voy a dar cuentas a Dios. Me preocuparé por cuidar más y en lugar de estarme afanando más. Siguiente, no podemos poner la confianza en las riquezas. No. Proverbios 23:4 dice que las riquezas son efímeras. Hoy están, mañana ya no están. Hermanos, es importante entonces entender, la riqueza puede ser una bendición. Proverbios 22. Proverbios 10, versículo 22, fíjese bien. La riqueza es una bendición, es una bendición. En ese sentido, Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Explico. Cuando Dios está con nosotros, Dios conoce nuestras necesidades y provee para nuestras necesidades. Ahora, hay una ley también que dice el Señor, el que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Porque con la medida que tú des, serás medido.
Hermanos, a veces ofrendamos 20 pesos y queremos que Dios nos regrese 2,000. No es así. Con la misma medida con la que nosotros damos, es con la misma medida que Dios nos va a dar. Cuando sembramos mucho, cosechamos mucho. Y es la ley de Dios, son leyes divinas. Por lo tanto, hermanos, entonces la riqueza es una bendición. Hay que usar entonces la riqueza, los bienes, para lo bien. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dale a Dios su lugar cuando tengas riquezas, bienestar, y dale a Dios de corazón, y ¿sabes qué?